con el tema de las encuestas. Se ha creado una gran preocupación por el futuro de las mismas, de las que se están adelantando y sobre todo del futuro de las empresas que gestionan las encuestas. La alarma la encendió GAT3. Esta es una compañía internacional que decidió hacer un alto de sus encuestas políticas en Colombia. La razón, por cuenta de la nueva reglamentación, estaba en peligro su reputación, su credibilidad y lo que más les importa a ella, la de su cliente, que son nuestros colegas de RCN. Por eso GAT dijo, hasta aquí llegamos con las encuestas. Nos atiende el doctor Narciso Michavila. Él es el responsable de GAT3. Doctor Michavila, y digo doctor porque es doctor en sociología, gracias por atendernos, muy buenos días. Muchísimas gracias, Julio, muy buenos días. Pues queda el ambiente bastante preocupado por el futuro de las encuestas ante esa preocupación que expresaron ustedes y las razones para no continuar. ¿Esto usted cree que deja contaminadas las otras encuestas, la preocupación de ustedes? No, ni muchísimo menos. O sea, yo quiero, como venimos haciendo GAT3 en todos nuestros 25 años de historia, pues dar mensaje de tranquilidad. Ha habido mucho debate. Quiero explicar cuál es el motivo por el que GAT3 Colombia va a dejar de publicar encuestas en este proceso electoral. Lo hemos suspendido. No es un tema de la nueva ley, que consideramos que todo lo que es elegirle para exigir rigor en encuestas electorales es muy bueno para la democracia. No es un problema con el Centro Nacional Electoral, al que agradezco que ya hace 10 años me invitara para ser observador internacional del plebiscito de paz. Y a lo largo de todos estos años pues he ido viendo el trabajo extraordinario que hace el Consejo Nacional Electoral. Pero nosotros tenemos que garantizar que todo lo que hagamos sea siempre con el rigor que se espera de nosotros, que esperan todos los clientes nuestros, y con la interpretación que los 5 profesores de la Universidad Nacional están haciendo de cómo debemos de trabajar, pues nos hace absolutamente inoperativo poder trabajar con rigor. Para que se haga una idea, nosotros hoy mismo, entre las muchas encuestas que podemos luego hablar, pero en tema de voto, la semana que viene, la principal región de España, que es Andalucía, va a las urnas. Hoy hemos entregado nuestra estimación de voto con nuestro sistema, que es el que nos acredita ser siempre lo más preciso en la mayoría de los procesos electorales, el mismo método que aplicamos en las presidenciales de Colombia o en las últimas municipales, pudiendo anticipar resultados y demostrando que el ciudadano no miente y es sincero. Bueno, pues si hubiéramos tenido que seguir los requisitos de estos 5 académicos, nosotros hoy no habríamos podido hacer nuestro trabajo con rigor. Y por lo tanto ABC no publicaría el lunes que viene las estimaciones que nosotros estamos dando. Y ese es el motivo por el que nos retiramos. Me ha preguntado respecto al resto de encuestadoras. He de decir que en Colombia, primero, no comparto en absoluto la visión que tienen estos 5 profesores de la Universidad Nacional de pensar que la sociedad colombiana no está abierta a poder responder con nuevas tecnologías, porque si algo nosotros sabemos, además en términos comparados, yo mismo en 2 años seguidos he presentado encuestas de empleo de inteligencia artificial por universitarios colombianos y están muchísimo más avanzados que los universitarios europeos, por ejemplo. Entonces, considerar que la única metodología válida en la Colombia de 2026 son las presenciales, GAT3 no lo puede admitir. ¿Quiere decir que las presenciales no son buenas? Claro que sí. Si el problema no es de metodologías, porque además en los institutos estamos de forma permanente compartiendo experiencias, viendo. O sea, yo mismo he estado en más de 30 procesos electorales en 30 países diferentes, compartiendo experiencias con todo tipo de institutos, viendo, resolviendo. Pero es que todos los requerimientos que hemos tenido de estos 5 profesores de la Universidad Nacional de Colombia son de tipo teórico. Sí. Y son además unos requerimientos de una estadística que se ha quedado en el siglo XX, hace 50 años. Sí. Doctor Michavila,
Sí. Esto es todo un enredo, pero el problema surge a partir de la ley, que cambia y fija nuevas reglas para las firmas. El año pasado, eso fue en julio de 2025, y resulta que a partir del 31 de octubre de ese mismo año, 4 meses después, termina el plazo fijado y arrancan todas las encuestadoras. Y una de esas fue GAT3. Ustedes hicieron varias encuestas con RCN. Una cada mes. Exacto. Hemos sido buenos alumnos, hemos acudido a nuestras clases en enero, febrero, marzo. Estamos esperando. Pero la pregunta que es, profesores. Sí, señor. La pregunta es, ¿por qué, si ustedes conocieron de antemano los nuevos requisitos, que se ampliaba más la encuesta, más ciudades, por supuesto que la hacía más cara, decidieron hacerla y un mes antes de las elecciones presidenciales dicen, no, mejor no? ¿Intuían que los iban a sancionar o algo así? No es que lo hayamos intuido. Es que de repente, nosotros hemos acudido a nuestros exámenes ante la opinión pública en enero, febrero, marzo. Hemos ido cumpliendo todos y cada uno de los requerimientos. Hemos intentado adaptarnos al trabajo de estos profesores, sabiendo que, son profesores teóricos. A ver, en GAT3 somos muchos doctores. Yo soy doctor, he dejado ya de impartir docencia precisamente porque la empresa nos demanda mucho, pero mi propio director de operaciones es doctor ingeniero. Por lo tanto, tenemos más años de docencia todo mi personal que estos 5 profesores a lo largo de toda su vida. Hemos intentado adaptarnos a su forma de trabajo, de entender desde la teoría totalmente carente de práctica, ¿no?, de lo que son las investigaciones sociales. Pero claro, cuando nos llega de golpe el jueves pasado que se cierran las 3 requerimientos y nos están diciendo que lo que nosotros estamos haciendo no son encuestas científicas, sino que según ellos, además con argumentos absolutamente falaces y desconectados con la realidad, que lo nuestro son meros sondeos y que por lo tanto no podemos preguntar por voto y que por lo tanto nuestro cliente, que es RCN, no puede publicarlo, a partir de ese momento dices, es que no me queda más remedio que salir, porque realmente los institutos de opinión, las encuestas de voto no nos dejan margen empresarial. Las hacemos para demostrar, primero para calibrar nuestros métodos. Por eso ellos mismos cuando dicen, no, es que la encuesta no tiene por qué acertar. No, señores míos, no. A las encuestas electorales en todos los países, también en Colombia, hay que exigirle que se acerquen el máximo posible al resultado. Y si no, lo que están haciendo no es informar. Lo que están haciendo es desinformar. Entonces, ¿por qué ahora de golpe? Bueno, es que incluso, para que se haga idea, es que nos han llegado a veces requerimientos de encuestas un mes después de celebrar las elecciones. Dices, pero si podían ustedes haber comprobado realmente si nuestro sistema sirve para haber anticipado los resultados del 4 de marzo pasado, y no lo han hecho. O sea, ¿por qué esa alergia a la realidad social? Estamos hablando de investigación social. Entonces, todavía estamos esperando a que la última encuesta que publicamos en abril, estos teóricos decidan de forma totalmente teórica y ajena a cualquier debate científico, para que nos hagamos idea. Esta mañana el Consejo Nacional Electoral a las 9 de la mañana se va a reunir en Corferias para hablar ¿de qué? De transparencia, ¿vale?, en encuestas. ¿Cuándo nos ha citado a las encuestadoras a esta reunión? Ayer a las 6 de la tarde. ¿Realmente cree que las empresas estamos todos esperando? No tenemos ningún tipo de obligación. El que tiene unas clases, el que tiene tal, que puede de repente desplazar gente a Corferias para estar en ello. ¿Y por qué, si es sobre transparencia, no lo hacen a puerta abierta para que estén los medios de comunicación viéndolo? Doctor Michavila, viendo los argumentos. Eso, sí. ese último punto es una buena pregunta que ojalá contesten, pero yo creo que aquí hay como 2 planos distintos que sería bueno que usted explicara de la manera más sencilla posible. Me da la impresión a mí, por el comunicado que ustedes escriben y por la referencia que usted ha hecho a los 5 integrantes de esa comisión técnica del CNE, que son, en efecto, como usted dice, 5 profesores de estadística de la Universidad Nacional de Colombia, que una cosa es la ley. Universidad. Sí, es la única, es cierto. Son 5 de esa universidad. Es muy difícil.
A ver, visto, es que la comunidad científica no se puede encerrar. Sí. Es que el rigor y la transparencia es fundamental. Pero ahí va mi pregunta. ¿El problema es lo que dice la ley o la interpretación que estos 5 señores están haciendo de la ley? Mire, le voy a dar una respuesta que va a entender todo el mundo. Las encuestadoras colombianas, ahí me siento colombiano también, las intervenciones que hemos tenido con ellos, hemos dicho, a ver, la ley está marcando, y lo dice de forma taxativa la ley, que toda encuesta debe tener como mucho un margen de más o menos 3% de error. Bien, cualquiera que sabe un poquito de estadística, automáticamente dice, venga, pues más o menos 1.200 entrevistas, ¿vale? Es así de sencillo. Es el estándar mundial, en cualquier sitio tal. Se le pregunta y repregunta y repregunta todas y cada uno de los expertos de cada una de las empresas, que insisto, es que son muy profesionales, todas ellas. Y le están preguntando a estos profesores, oiga, ¿nos podrían decir, por favor, cuál consideran ustedes que es el mínimo de entrevistas que tenemos que hacer? Respuesta de estos profesores teóricos, ¿vale? No podemos. Ustedes hagan el número de entrevista que quieran y luego ya veremos nosotros, decidiremos cuál es el margen de error. No, mire, en democracia hay que dar garantías. Yo mismo, y por eso insisto, no es la ley, ni es la comisión. La comisión está muy bien. Si cuanto más supervisen nuestro trabajo, mejor vamos a trabajar. Pero yo mismo he sido responsable de procesos estadísticos del Ejército de Tierra, que es un ejército español que está integrado en la OTAN y por lo tanto tiene unos estándares de calidad estadística muy potentes. Yo, cuando he tenido que interpretar todo tipo de normas, lo he hecho con sentido común, porque se jugaba la vida de mucha gente. Aquí lo que está en juego es la democracia colombiana. Sí, le quiero preguntar por un aspecto que siempre genera controversia en el tema de las encuestas, y son las encuestas telefónicas. Lo que se dice que la herramienta de la encuesta telefónica durante mucho tiempo era más fácil de controlar porque eran los teléfonos fijos en las casas y entonces eso significaba conocer estrato social y muchas de las características de las personas que respondían. Pero que ahora, donde cada vez hay menos teléfonos físicos y más teléfonos celulares, ese control es más difícil. ¿Qué nos diría usted a esa controversia que incluso no es solo de esto, sino general? No, además, a ver, ya se puede imaginar usted que todo lo que sea debates metodológicos son apasionantes porque es que además van evolucionando, ¿no? Entonces, no hay metodología mejor o peor. Hay metodologías científicas o no científicas. Entonces, ¿cuáles son mejores? Depende del contexto y depende del país. Yo, por ejemplo, en Roma, la semana que viene presento una encuesta hecha online y porque los jóvenes de todo el mundo entran en online perfectamente con paneles representativos, ¿vale? Hecha en 9 países diferentes, 4 de ellos del continente americano. Mi ilusión sería que además de Brasil, México, Argentina y Estados Unidos pudieran responder también en el siguiente barómetro de juventud mundial, pudieran responder también los colombianos. ¿El método online es válido? Pues mire, en Francia, cuando hemos trabajado con Ipsos Francia o con CSA Francia, en Francia ya no hay ninguna encuesta electoral que no sea online y aciertan los resultados. Por lo tanto, el método online es válido. En España, nosotros o en Colombia o en Panamá, es decir, los países donde estamos entrevistando voto, no hemos conseguido en GAT3 todavía con paneles online llegar al grado de precisión necesario. Presencial. Las encuestas presenciales tienen grandes virtudes. El hecho, por ejemplo, Inbamer, pues hace encuestas de mucha calidad y la ventaja de que sean presenciales es que pueden ofrecer el tarjetón a los entrevistados. Pero no pensemos que la gente está en sus casas esperando en cualquier tipo de estrato, abriendo a ver si llega el entrevistador, le abro la puerta. No, cada puerta que tocamos, cada llamada que hacemos, en el caso de Colombia, a celulares, nos responde 1 de cada 4 que nosotros conseguimos contactar. Pero, don Narciso, entonces sí. Es que la pregunta es muy concreta y le ruego que la cerremos. Perdone. Porque comparto con mi compañero la preocupación. ¿Usted qué certeza tiene de un celular que le contesta?
¿Quién Pero es? si es bien fácil. ¿Qué estrato social es? Hombre, entre otras cosas porque sé el código postal. Es más, es que el propio Comisión Técnica les hemos entregado nosotros con claves, ¿vale? El código postal de cada uno de los celulares que hemos contactado. Y es más, también... ¿Usted cómo tiene ese claro, código postal? ¿Cómo logra ese código postal? pues como en todos los países, es decir, hay bases de datos, ¿vale? Pero créame, es que estamos en la sociedad del año 2026. Es que ahora mismo nos están escuchando millones de colombianos. Nosotros, en nuestro sistema, que está absolutamente contrastado para las encuestas de Colombia, hay proveedores de bases de datos de decenas de millones de teléfonos. De decenas de millones de teléfonos. ¿Vale? Permítame. Sí. Juan Pablo, ¿usted sabe cuál es su código postal? ¿En Bogotá? Pues, No, en Bogotá, pero si eso es lo increíble, es que no tenemos que preguntárselo al entrevistado, porque él no lo sabe, pero las operadoras sí lo saben. Entonces, a ver, para que una encuesta sea representativa, tiene que haber 3 condiciones clave. Cuotas de sexo y edad, ¿vale? Que sea, en el caso de Colombia, además la población es muy joven respecto a la europea, pero nosotros, por eso cuando dicen, no, es que si no es una encuesta con marcación aleatoria, no mire usted, o sea, no puede estar exigiendo marcación aleatoria, por muy circunscripción única que sea Colombia, y a la par estar pidiendo cumplimiento de cuotas. Sigo sin entender cómo sabe usted el código, el estrato social de una persona con el código postal que ni siquiera yo me sé. ¿Cómo hace usted para identificar? Perdone, pero es que su operadora sí sabe cuál es su número y sí sabe cuál es su código postal. Pero venga, yo tengo una inquietud. Pues yo tengo una inquietud. En el caso del mío no sabe porque, y ni en el caso de los periodistas que tenemos teléfonos, porque el código postal es el de Caracol. Pero yo tengo una inquietud y sobre así lo quién que, sabe cuántos más. Lo que usted dijo antes. Y es que usted no habló en un primer momento de los operadores, sino que usted habló de bases de datos. Y cuando hablamos de bases de datos sobre las personas que tienen teléfonos móviles, pues estamos hablando en muchas ocasiones de unas bases de datos, sí, gigantescas, que están ubicadas puede ser en los Estados Unidos, puede ser en Europa, puede ser en Rusia, de empresas que a través de las redes sociales o de aplicaciones que se descargan han ido sustrayendo datos e información de los usuarios de cada una de las líneas telefónicas para así crear perfiles de las personas. Ustedes están utilizando este tipo de base de datos que en muchas ocasiones recopilan esta información sin que los usuarios de los teléfonos sepan que esa información se está recopilando. Yo, a ver, veo que ustedes, o sea, desconozco el motivo, pero desde luego yo no voy a entrar a un debate, ya le digo, es que en cada sitio tenemos que utilizar una metodología muy diferente. Y hay sitios donde a lo mejor nos dicen, bueno, aquí no hay base de datos, pero a ver, para que se haga idea, la propia comisión está diciendo que haber metido nuestros propios sistemas para que nuestro propio sistema esté ofreciendo siempre, además, voy a acudir al ejemplo de Andalucía. Nuestros entrevistadores, que son entrevistas de humano a humano, ¿vale? El propio sistema nuestro... Don Narciso, la pregunta es don Narciso, ¿sí o no? Es que no nos está contestando. ¿Qué confianza tiene usted en una entrevista digital cuando usted no sabe quién se la está respondiendo? Discúlpeme, es que están yéndose, de verdad, que lo más importante de cualquier tipo de investigación social es la calidad de la toma de la información. Y además no voy a caer en el error de pensar que lo más importante de todo con diferencia es el muestreo. Yo no paro de decirle a mis alumnos cuando impartía clase, decía, mira, en una encuesta, si cometes un error en la muestra, has cometido un error. Si por eso le insisto en las bases de datos. Por eso le insisto en las bases de datos, porque las bases de datos de las que yo le estoy hablando, que toman la información a través de infinidad de datos que recopilan en las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos, sin duda les sirven a ustedes para hacer un muestreo. Y por eso le pregunto nuevamente, ¿utilizan ustedes bases de datos de estas que venden a través de distintos canales esa información a empresas como la suya u otras para poder adelantar su proceso? Pero es que además, entre otras cosas, vamos a ver, ya le digo, no hay ninguna herramienta de investigación que nos dé la verdad absoluta de nada, ¿vale? Porque el ser humano además es muy complejo. Entonces,
La telefónica puede tener sus problemas. No es el muestreo, ni muchísimo menos el principal problema. Me está usted diciendo además antes de teléfonos fijos. En el caso de Colombia no necesitamos acudir a teléfonos fijos. En el caso de España sí, porque la población más mayor al celular responde peor. Bases de datos de las que usted habló hace un momento, por favor. Por favor, las bases de datos. ¿Cuáles son las que use? Pero y sobre... No, perdóneme, es que sí. Vamos a ver. Usted luego... Porque además tiene toda la información subida porque la hemos proporcionado entera, a la Comisión Nacional Electoral. Usted se puede responder a sí mismo y es bien fácil. Coja las respuestas, toda la información que hemos dado, analice y me dice si realmente la muestra que estamos dando es representativa de la población colombiana o no. En toda encuesta, porque además, ya le digo, dentro de 10 años ya no haremos telefónico y probablemente ni siquiera online, porque a saber con la inteligencia artificial dónde estamos. Pero intentar aquí ahora, por ejemplo, con argumentos también de que es que hay gente que no responde por teléfono, oye, entonces las encuestas que estamos haciendo GAT3 en el Museo del Prado en este momento, si no nos responden todos y cada uno de los visitantes, ya no es representativa. ¿Cómo sabemos que es representativa? Igual que las encuestas telefónicas a bases de datos en Colombia. Pues lo sabemos pues es que por varios motivos. Primero, ese es el problema, que no saben. Claro que lo saben, o que no lo vamos a ver. O que están perfilando a la población a través de la información que la población normalmente no ha entregado. Usted me está diciendo que usted puede saber mi estrato social porque mi operador le informa cuál es mi código postal. Resulta que mi teléfono está a nombre de Caracol, como 600 teléfonos que tenemos nosotros. ¿Ese es el código postal de los trabajadores de Caracol? No, es la dirección de Caracol. ¿Se dan cuenta que están intentando hacer ver que están en contra de las encuestas telefónicas con las preguntas que hacen? O sea, que van todas orientadas en la misma dirección. Van orientadas a entenderlo. Si llevamos el debate a las presenciales, que yo no voy a entrar ahí, si las presenciales tienen sus ventajas, pero es que no hay ninguna herramienta, insisto, ni online, ni presencial, ni telefónica perfecta. ¿Cómo sabemos si una encuesta realmente es científica o no y es representativa? Bien sencillo. A usted, si se le pregunta, y efectivamente es que hay todo tipo de situaciones, pues primero, el encuestador tiene que ser un profesional y además la gente, ya le digo yo, que la inmensa mayoría de la gente no miente. Pueden no responder, pero no mienten. Son sinceros. Y evidentemente, o sea, lo que va a figurar en las respuestas es la respuesta que usted dé. Que usted, en lugar de decir que es un periodista, quiere decir que es astronauta, pues constará como astronauta. Pero la gente no miente. Entonces, al final, uno coge la encuesta entera y cualquiera que sabe de encuesta y de investigación social, dices, a ver, vamos a ver, ¿por qué en el caso de Andalucía, por ejemplo, tengo que dudar de esa muestra? Cuando en Andalucía no hay estratos, pero sí hay nivel de estudios, sí situación laboral. ¿Vale? Son Andalucía preguntas de clasificación que hacemos siempre. ¿Vale? Sí, Entonces, pues, si la muestra se nos ha ido hacia un lado, hacia otro, y luego en las encuestas de voto son de todas, con diferencia, las más sencillas, porque se les pregunta por recuerdo de voto. Y entonces eso ya te está haciendo ver si tienes un sesgo y te está respondiendo mejor un tipo de elector que otro tipo de elector. Sí. Y sobre pues, don todo, Narciso, insisto, sí. Queríamos tener una visión de la preocupación suya sobre el tema de las encuestas en Colombia. Y la queremos tener y seguir preguntando una y otra vez, porque en un proceso electoral donde no hay debates, no puede quedar en manos de las encuestas la sugerencia o la inducción a que la gente vote por un candidato, porque si no sabemos suficientemente de cómo se hacen las encuestas, pues hay una gente que va a votar por cuenta de las encuestas y puede votar de manera confundida. Él es Narciso Michavila, el director de GAT3, la encuestadora que decidió suspender sus encuestas en Colombia. Don Narciso, es usted muy amable y gracias por atendernos. Sí, muy buenos días a todos.